Bienvenidas y bienvenidos a Derecho y Diálogo. Hoy te propongo que hablemos de reduccionismo, un tema que tiene fuertes implicaciones, especialmente en lo que concierne a su uso para manipular la conciencia social. El reduccionismo es una parcialización de la realidad. Alguien que tiene una mirada reduccionista está recuperando una realidad de un modo distorsionado. Esto no significa que sea mentira lo que te está contando. No es falso, pero solo te muestra una porción de esa realidad y el resto no. Precisamente porque no es una falsedad ni una mentira, aquello que exhibe, resulta muy difícil de identificar la distorsión. Esto puede hacerse, como ya dije, para manipular la conciencia social, las opiniones, pero también para autoengañarse, viendo solo aquello que uno quiere ver como real. Cuando alguien cuenta una realidad de una manera completa, realiza una reflexión sobre esa realidad. La palabra reflexión etimológicamente significa reflejar. Una reflexión adecuada de la realidad debe tener correspondencia entre quien observa y lo observado, entre el espejo y lo espejado. El reduccionismo, entonces, muestra un desajuste, asume una porción, un pedacito de la realidad y la agranda o la achica. Veamos cómo funciona. Como te dije recién, ese reduccionismo, esa parcialización de la realidad, puede tener dos derivaciones. La primera consiste en agrandar la porción que recortó de la realidad, extenderla y afirmarla como total. La segunda implica achicarla tanto, exhibirla como algo tan insignificante que termina invisibilizándola casi por completo. Cuando pasa lo primero, es decir, cuando esa perspectiva se afirma como total, se llama absolutismo. Cuando sucede lo segundo, es decir, cuando a la porción de la realidad elegida se la achica y se la muestra como algo muy insignificante, estamos hablando de un relativismo. El que tiene una mirada absolutista se cree dueño de la verdad. Encima, como la porción de la realidad que tomó es cierta, es muy difícil refutarlo y darse cuenta de que se trata de una distorsión. Una distorsión que no está dada por la falsedad de su afirmación, sino por su descontextualización, por hacer un recorte de algo verdadero y extenderlo como si fuera toda la realidad. El absolutismo puede llegar a volverse tan extremo que es fácil caer desde allí en su derivado empírico más exagerado, que es el fanatismo. El relativismo, en cambio, se da cuando el reduccionismo se realiza atenuando los efectos o la importancia de una realidad. Así, se niega la existencia de verdades completas y todo te lo cuenta como algo relativo, subjetivo. Cada cosa es según el color del cristal con el que se mira, pareciera ser su lema. A partir de esa visión, la búsqueda de la certeza se vuelve ilusoria y el error y la verdad se terminan igualando hasta el punto de desaparecer. Todo termina siendo al mismo tiempo una cosa y la otra. Es que de la mano del relativismo llega el escepticismo, como su derivado empírico casi inevitable. El escepticismo es la decepción profunda ante un conocimiento que se diluye en una innumerable multitud de variantes posibles. Quien cuenta o percibe la realidad de una manera reduccionista ¿engaña o se engaña? Pongamos un ejemplo concreto. Imaginemos que la realidad es una hoja de papel blanco. Sobre una de sus esquinas hay una mancha de café. El reduccionismo tomará esa mancha de café y, si se trata de una versión absolutista, la asumirá como un todo. Dirá: esta hoja está toda manchada. Es más, un fanático ni siquiera verá que se trata de una hoja de papel, solo verá la mancha. En cambio, el relativismo le quitará importancia, dirá: esta hoja está casi impecable, prácticamente impoluta. Y un escéptico directamente no creerá en el café, ni en la hoja, ni en la realidad. Tampoco creerá que está creyendo. El reduccionismo se ha dado en una inmensa cantidad de episodios a lo largo de la historia. Cuando el reduccionismo radica en la condición situada del humano, la perspectiva de la realidad se limita y aparece una visión desfigurada de la realidad en cuanto a su propia esencia y existencia. En videos anteriores hemos hablado del problema del género. Hicimos referencia a lo que significa reducir a la persona a lo genérico, tomando de su realidad ontológica solamente una porción y haciendo a un lado su historia, sus afectos, dolores y esperanzas. Su condición de existencia queda así radicada en no salirse de lo general. Se reduce la realidad personal
al género. Lo mismo sucede cuando hemos hablado de antropología filosófica y las visiones que intentan explicar la realidad de la existencia humana, tal como el individualismo y la perspectiva antropológica de la totalidad. El individualismo concibe a la persona como un ser para sí mismo y la totalidad como un ser para un todo. Son visiones erróneas porque han tomado algunos aspectos ciertos del ser personal, pero concluyen desfigurando su esencia. Individualismo y totalidad son expresiones del reduccionismo porque caen en los dos derivados empíricos que recién vimos, el absolutismo y el relativismo. El individualismo absolutiza el yo pensante y la perspectiva de la totalidad absolutiza el todo. Por otra parte, el individualismo relativiza al otro y la totalidad relativiza al individuo. Refiere un todo más importante. No muestran un aspecto mentiroso o falso de la existencia humana, pero sí distorsionado. El individualismo olvida que somos también totalidad y la totalidad olvida que somos también individuo. Lo cierto es que si aceptamos que el otro nos constituye, formamos un todo social, pero el hecho de formar parte de un todo no nos priva de nuestra presencia individual, porque no se puede reducir nuestra existencia a formar parte de un todo. Espero que te haya servido esta explicación y que nos abra la puerta hacia un nuevo pensamiento. Soy Raquel Negri y me despido. Hasta el próximo video.